En este tiempo aquí en la radio y pues contrario, para mí es un privilegio predicar la palabra de Dios y pues como dijo el pastor, ¿verdad? Somos pastor allá en Uruapan, Michoacán, México y pues aprovechando eso, mando un saludo a todos los de Michoacán, a todos los michoacanos que vienen aquí por esta área de Texas y un saludo especialmente a la Iglesia Bautista El Sembrador allá en Uruapan, Michoacán. Pues gracias a Dios que un día Dios me alcanzó, gracias a Dios que un día me dio la salvación y gracias a Dios que Dios me ha bendecido a mi vida grandemente y pues por eso quiero predicar un mensaje llamado por amor a Cristo, por amor a Cristo. Qué triste que muchos cristianos salvos por el Señor, sabiendo y entendiendo que Dios nos ha dado tantas cosas, aparte de lo más grandioso que es la salvación, no somos agradecidos y no le hemos demostrado a Dios ese agradecimiento, lo que tanto ha hecho por nosotros, lo que tanto nos sigue dando, ¿verdad? Y por eso quiero predicar lo que dice la palabra de Dios, para que si hay un hermano, ¿verdad? Que quisiera darle gracias a Dios o demostrarle a Dios que lo ama en verdad, ¿verdad? Y no nomás de palabras, como dice allí un verso en la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo, hermanos, debemos de perder muchas cosas que es lo que nos está estorbando. O a lo mejor es lo que te está estorbando a ti, el amor a otras cosas, hermano. Y no has entendido, no has comprendido, no has valorizado esas cosas valiosas que Dios tiene o que Dios te ha dado, como la salvación y otras tantas cosas. Y en veces las ponemos igual que otras cosas que son vanidad, dice la palabra de Dios. Pura vanidad de vanidades. Todo lo que se requiere debajo de este mundo es pura vanidad de vanidades. Así que, hermanos, hay muchas cosas que podemos demostrarle a Dios que le amamos. Inclusive la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 22 dice así, dice en el versículo 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a tu mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Así que, hermanos, tú puedes demostrarle a Dios de varias o de muchas maneras. Yo aquí tengo unas cuantas y si te van a ayudar o te ayudan, ponlas en práctica y verás que tú le puedes demostrar a Dios que en verdad le amas, que estás agradecido de alguna manera por todo lo que Él ha hecho por ti. Porque déjame decirte que sí ha hecho muchas cosas por ti, a pesar de cómo somos, a pesar de que Él conoce nuestro corazón y sabe las intenciones que hay en nuestro corazón. Pero cuando menos, hermano, vamos a empezar a demostrarle a Dios que le amamos de verdad, que estamos agradecidos y que entendemos esa salvación que no se pierde, que nos ha dado, que nos ha regalado, esos cuidados diarios, esa familia, ese trabajo, ese dinero, esa casa, ese vestir que nos ha dado Dios el Señor a pesar de cómo somos. Número uno, yo creo que puedes demostrarle, por amor a Cristo, debemos seguir predicando la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque cuando nosotros nos predicaron y fuimos salvos, el Señor, ¿verdad?,
nos hizo también predicadores de su palabra, porque dice, lo que recibiste de gracia, da de gracia. La palabra de Dios dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano, yo creo que le puedes o le podemos demostrar a Dios que le amamos predicando la palabra siempre. Predicando la palabra de Dios a esa gente necesitada, a esa gente que no conoce de Dios, a esa gente que le hace falta predicarle la palabra de Dios. Y hay millones y millones alrededor del mundo de gente que no ha escuchado la palabra de Dios. Y tú y yo que ya conocemos, que ya nos han abierto los ojos, que ya nos han hablado de su palabra, hermano, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Cristo viene pronto y escúchame, hay gente que no ha escuchado de Él. Debemos de seguir predicando y demostrarle a Dios que le amamos en verdad con eso. Porque le podemos decir, pero si no obedecemos su palabra, hermanos, no estamos demostrándole que le amamos. Y por agradecimiento y por mandato y porque Dios sí quiere, a eso vino, a eso nos salvó, a que predicásemos de Él, a que predicásemos sana doctrina, la palabra de Dios. Hermanos, es importante que le demostremos a Dios predicándole a la gente, a la cual a esa gente podemos ver. Porque si le decimos a Dios y a Dios no lo vemos, es espíritu. Hermanos, Él mismo nos dice, hey, ¿cómo me puedes decir que me amas si no me ves? Y aquel que ves, ¿no lo amas? Es importante que prediquemos su palabra. Número 2, creo que por amor a Cristo debemos seguir dando. Mira, hermano, para demostrarle a Dios es de todo lo que tú has recibido de Él, de todo lo que Él te ha dado, tú puedes, mi hermano, invertir, dando, apoyando para su obra. Y más si tú eres uno de los cristianos que Dios te ha bendecido mucho, hermano, no tengas temor, invierte en la obra de Dios, mete en la obra de Dios. Nadie puede ganarle a Dios a dar. Si tú das, Él te recompensa mucho más. ¿Y cuánta necesidad hay para la obra de Dios? Hay iglesias, hay obras que están paradas por falta de dinero, por falta de que apoye a alguien. Y si tú eres uno de esos, mira, escúchame, demuéstrale a Dios que le amas. Hazlo para Él. Dalo de corazón, que Él sepa que Dios que conoce nuestros corazones. Da, mi hermano, es más bendición dar que recibir. Porque así lo dice la palabra de Dios. Dios no miente. Por eso no tengas miedo. Demuéstrale. No dudes. Darle al Señor. Dar, Señor. Dar tu tiempo. Dar dinero. Dar oración. Dar tantas cosas que uno puede dar. Date al Señor. Si hay alguien que es llamado o que tiene el deseo de servirle, entrégate. Date al Señor. Date para que Él te use. Para que sirvamos de algo. Pero es importante seguir dando, y es otra manera de las cuales podemos demostrarle a Dios que le amamos. ¿Le amas al Señor? ¿En verdad le amas? Sigue predicando, o empieza a predicar. O si no, hermano, escúchame, si estamos aquí, ¿para qué servimos? Más que para predicar los cristianos. Segunda cosa, ¿en verdad amas a Cristo? ¿En verdad le puedes decir? Da. Mira, hay un ejemplo tan bonito en la Biblia de aquella viuda, de aquella persona que dio todo lo que tenía, poquito, pero para Dios fue mucho. Así que si tú puedas poquito o mucho, lo que sea, pero da a la obra de Dios para que se siga corriendo esa obra allí en tu iglesia o alrededor del mundo. Por amor a Cristo, número 3, debemos seguir trabajando. Dice la Biblia que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La verdad, hay muy poca gente, muy pocos cristianos que trabajan en la obra de Dios. No quieren trabajar, no quieren hacer, no quieren mover nada, ni un dedo para trabajar en la obra de Dios. La verdad, mi hermano, escúchame, se necesitan trabajadores en la obra de Dios. Y tú y yo le podemos demostrar a Dios con trabajo en su obra, de alguna manera, en una área, en tu iglesia, en un ministerio, lo que sea, hacer
trabajo para el Señor, trabajar para el Señor. Hay un canto muy bonito que se canta que dice, anhelo trabajar para el Señor. ¿En verdad anhelas? ¿O ni quieres trabajar, ni te quieres molestar? No, mi hermano, no, mi hermana, tú y yo necesitamos seguir trabajando. Dicen por ahí, ¿verdad? Dice un dicho mundano, a descansar el panteón. Pero mientras tenemos vida, mientras tenemos salud, mientras estemos como estemos, podemos trabajar para el Señor. Y mira, es otra manera de demostrarle a Dios que le amamos. En verdad podemos decirle con nuestra boca que le amamos, pero con nuestros hechos es más que suficiente que le estamos demostrando a Dios que le amamos. Así que mi hermano, ¿amas a Dios? Sigue predicando. ¿Amas a Dios en verdad? Sigue dando o comienza a dar. ¿En verdad amas a Dios? Hay que trabajar, predicar, dando, trabajando. Y número 4, si en verdad tú amas a Dios, tú necesitas seguir creciendo espiritualmente. Oh, fíjate, déjame te digo, hay muchos cristianos alrededor del mundo que no han querido crecer espiritualmente. ¿Y cuánto se necesita en las iglesias, en la obra de Dios, gente crecida espiritualmente, gente madura, no como niños? No como esos niños que por cualquier cosita se desaniman, se agüitan, se alejan de Dios. Y eso no. Hermanos, no estamos para retroceder o alejarnos o estancarnos, no. Necesita el cristiano crecer. Y con eso uno, creciendo uno, le demuestra uno a Dios que le ama. Pero es importante que crezcamos espiritualmente. ¿Y sabes para qué crecer? Para ayudar a los que vienen tras nosotros creciendo también. Aquellos niños espirituales, aquellos niños que no conocen, que ignoran muchas cosas. Y nosotros, hermanos, escúchame, necesitamos crecer. Y con eso le demostramos a Dios que le amamos. Déjame te digo, si tú entiendes cómo crecer o no entiendes, déjame te digo una cosa. Las pruebas, las adversidades son las que nos ayudan a crecer. Claro, agarrándonos de Dios. Porque dice Dios, separaos de mí, nada podéis hacer. Si nos separamos de Dios, no podemos crecer, no podemos trabajar, no podemos darle, no podemos predicar. Y es entonces que le estamos diciendo con nuestros hechos que no lo amamos. O podemos hablar y decir, escribir, oh te amo Dios, oh te amo, sí, pero de labios, mas con nuestros hechos debemos de demostrarle a Dios. ¿Tú amas a Dios? Empieza a demostrarle predicando, empieza a demostrarle dando, empieza a demostrarle trabajando, empieza a demostrarle seguir creciendo espiritualmente. Número 5. ¿Tú amas a Dios? ¿En verdad lo amas? ¿Por qué no le eres fiel a la iglesia? Si tú antes eras fiel, o si tú, ¿verdad?, nunca has sido fiel, comienza a ser fiel a los servicios de tu iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la misma Biblia dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oh, qué triste es que tú siendo cristiano, tú siendo cristiana, no te congregas fielmente a la iglesia. Vas cuando quieres, vas cuando no tienes nada que hacer, vas por rutina. No, tú te necesitas ir a cada servicio de la iglesia y demostrarle a Dios que quieres aprender, que necesitas de Él, que estás agradecido, porque a la iglesia, hermanos, vamos a aprender, vamos a escuchar palabra de Dios, vamos para crecer, vamos para madurar, vamos porque así Dios lo dice y le demuestras a Dios, siendo fiel a tu iglesia, que le amas. ¿Amas a Dios? Sigue fiel. ¿Amas a Dios? Sigue creciendo. ¿Amas a Dios? Trabaja. ¿Amas a Dios? Sigue dándole para su obra. Sigue invirtiendo en su obra. ¿Amas a Dios? Predica su palabra. Predica. Todos podemos predicar su palabra. Así que es importante que le sigamos demostrando a Dios que le amamos. Porque Él nos amó primero. Así dice la palabra de Dios. ¿Amas a Dios? ¿En verdad amas a Dios? Entonces, ¿por qué número 6? ¿Por qué no sigues apoyando o empiezas a apoyar a los caídos?
a los que están desanimados, a los que se han apartado